si acaso el almuerzo está picantito. ¿Les gusta el picante? A mí Está sí. fuertecito para que tengan cuidado. No, y a mí también. A los dos, por lo que veo, les gusta el placer y la aventura, si no, no estuviesen en este tipo de deporte. Por supuesto que sí. El placer, el deporte, el riesgo y sobre todo la parte de la naturaleza, de estar en el campo, de pisar la tierra, de acelerar sobre la tierra sobre todo, es algo muy importante para nosotros. Sí, estar en contacto con la naturaleza es algo que viene natural a estos deportes y definitivamente aquí yo conozco a Walter, como él dice, muchos años y siempre hemos estado en viajes, en todo tipo de aventuras, porque no solo es el hecho de ir y competir y punto, sino es todo el proceso de llegar a las competencias, todo el proceso de viajar, todo el proceso... ¿Será como una necesidad de realizarse y vencer obstáculos? Yo creo que sí, es más que nada una pasión, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con los deportes y con las dos ruedas nos apasiona mucho y por eso estamos en eso hace muchos años, ¿no? Yo a Yannick lo conocí en el motocross. No solamente es un campeón en downhill, sino también es un gran corredor de motocross. ¿Y por qué habrá dejado el motocross? Bueno, de hecho, el motocross está un poco en mi sangre. Mi papá compitió en enduro a sus 35 años y de hecho ahí conoció a Walter. El motocross es algo que también me llena mucho de pasión. Siempre, si no estoy compitiendo, estoy siguiendo las competencias de Walter y de todo Bolivia y de todo el mundo en realidad. Y tengo muchos atletas que admiro ahí dentro del motocross. La razón por la cual la dejé es porque, bueno, entre estudiar, en realidad era una disciplina secundaria para mí, aunque disfruté muchísimo y me dediqué mucho en su tiempo. Y Walter me ayudó muchísimo con muchos consejos a lo largo de toda mi carrera motociclística. Él me obligaba a saltar los saltos, me aconsejaba cómo pasar curvas y todo. Es un gran consejero, Sí. por lo que veo de todos, por eso Sí. decíamos que es un ícono en el deporte. Walter, tú desde niño estabas atento a todo lo que es, no sé, pues las carreras de autos, de motos. Bueno, en realidad hay una cosa que ha sido muy importante en Sucre. Todos son bien fanáticos de las carreras, entonces ahí seguíamos las carreras muy de cerca, pero mi mamá era una de las seguidoras más asiduas de las carreras de autos sobre todo, y también de motos. Entonces era muy difícil que yo no tenga esta pasión, ¿no? Mi mamá era una apasionada ¿Más que total tu de papá? estas cosas, más que mi papá. Pero obviamente nunca quiso que su hijo sea un protagonista, ¿no? Menos en motocross. Le ha costado mucho asimilar eso desde Creo que no te ve mucho en tus competencias, ¿no? Solamente una vez ha ido a verme y un par de veces y bueno, pero siempre ha sido ella una súper apasionada y eso ha hecho de que yo también tenga esta pasión. Bueno, y a los 11 años tú también eras un gran apasionado de las competencias, Yanni. Sí, bueno, mi papá nos metió al bicicross, creo que a mis 4 años fue mi primera participación y bueno, de ahí en adelante partimos con toda esta nota de las dos ruedas. A los 11 años fue mi primera competencia en lo que fue downhill. Fue por seguir a mi hermano mayor, de hecho, a mi hermano mayor Lucas, que tenía el síndrome del hermano menor yo, y lo que sea que él haga, yo lo tenía que seguir. Y bueno, antes de que sepa, me encantó hacer el downhill y él se encargó de enseñarme todo lo que él progresaba y sabía. Él era muy analítico con lo que era análisis de videos y de fotos y me enseñaba cómo tenía que poner la posición sobre la bici, los codos y bueno, todo lo que sé hoy se lo debo a él. A ver, Walter, tuviste grandes travesuras y es que esto sí que quiero hablar porque bien antes de entrar a la entrevista, en el corte me decían que los chicos tengan alguna vez una moto porque si no se la compran los papás se van a prestar de un amigo y eso es peor. Y eso es lo que hizo Walter cuando era niño, destrozó una moto que no era de él. Sí, la verdad es que me prestaron una moto, Carlos Ramos, y nos fuimos con un amigo al motocross en vez de dar una vuelta a la plaza.
Y bueno, el que destruyó la moto en realidad fue mi amigo, que fue otro corredor después, Ramiro Samsó, que su hijo también está corriendo ahora. Y bueno, destruimos la moto, ¿no? Tuvieron que pagarla, además. Bueno, tuvimos que comprarla la moto. Entonces ahí fue que gracias a Dios que pasó eso, porque esa fue la única forma que mi papá aceptó ayudarme. ¿Lo tenías en secreto o cómo era? ¿O definitivamente no te dejaban? Bueno, no me dejaban, a ninguno de nosotros nos dejaban, era difícil, a todos mis amigos el tema de las carreras. Y en esa época se corrían pues carreras urbanas en la ciudad con muy poca seguridad y con muy poco equipo de protección, entonces se veían cosas terribles, entonces era difícil, pero al final, después de haber destruido esa moto, logramos tener la moto y a los pocos meses vino la primera carrera y bueno, mi papá me dijo, si a Eduardo Ababat, que era un amigo mío, vecino mío, le da permiso su papá, yo te voy a dar permiso. Pero con cuidado. Sí, le dieron, entonces me dieron el permiso también a mí, pero mi mamá no sabía. Entonces corrí esa carrera, que además era justo el Día de la Madre, era justo la misa de 9 días de la muerte de mi abuelita, algo así, estábamos en momentos un poco difíciles, pero bueno, se dio la carrera, corrí y gracias a Dios gané esa carrera y de ahí ¿Y después en adelante, se enteró tu mamá? Sí, mi mamá se enteró, pero ya enterarse que su hijo ha ganado ya no era lo mismo que su hijo había corrido o que quería correr, ¿no? Entonces ya ha sido más suave la cosa y mi papá se entusiasmó mucho al verme ganar mi primera carrera y de ahí seguimos. Te continuaron apoyando. Bueno, seguramente conoces a Jackie Durán porque te envía saludos. Dice que te recuerda practicando en Sucre en una sola rueda, que eras una gran atracción. Sí, es verdad. Andaba en una rueda por todos lados en las calles. Bueno, alguna travesura tuya, por favor. Bueno, un accidente que tuviste en el 2012 que todos recordamos que no fue nada sencillo, más bien fue un accidente muy grave, ¿no? Bueno, el accidente grave lo tuve el 2007. Ah, no era el del 12. No, el 2007 fue una de mis caídas más fuertes que tuve en mi carrera. Fue en Sorata. Acababa de llegar de viaje de Canadá, de haber corrido las copas mundiales allá y mis amigos todos entusiastas de que había llegado me invitaron a manejar a Sorata, a pasar un día en bicis y bueno, traté de hacer un salto ahí que pasaba encima de un camino de autos y no sé si era el viento o la emoción de estar en tierra paceña de nuevo, pero bueno, algo salió mal y terminé con 5 huesos rotos en la muñeca, en una sola caída. Pero el 2012 tuviste otro accidente. Bueno, ¿O estoy equivocada? No, el 2012 tuve algunas leves caídas. La caída que más me llama la atención del 2012 es la que tuve durante mi bajada final en el descenso del Cóndor, acá en La Paz. Pero más bien no pasó a mayores, no perdí mucho tiempo y logré estar en el podio. Continuaste. Sí. Walter, no sé cuántos accidentes habrás tenido a lo largo de estos años. Debes recordarlos, porque uno de esos no se olvida. Bueno, he tenido varios accidentes, varios bastante duros, pero gracias a Dios he tenido accidentes donde no me he lastimado, digamos, así muy grave, ¿no? Nunca me han tenido que poner un clavo, una operación grave, nada, pero sí he tenido accidentes bien difíciles. Pero sobre todo me acuerdo de uno que ha marcado mi vida. Era un campeonato de Supercross en Santa Cruz, en el Hollywood, donde me faltaban 20 metros para cruzar la meta, salté el último salto y había un piloto que no lo había saltado, choqué con él y me entré al carril de venida y me choqué de frente con un piloto que venía, ¿no? Fue un accidente muy duro, tuve que estar casi 4 meses en cama, tuve una lesión muy grande en los músculos de mi pierna izquierda, tuve una fractura de codo bastante importante y bueno, en esa oportunidad reuní a toda la familia para anunciarles mi retiro ¿Anunciaste tu Anuncié retiro? mi retiro a toda mi familia, me dolió muchísimo, dije no corro más. Fue un festejo en la casa, con mis hermanas, con mi esposa, con todos y... No duró mucho. Bueno, al poco tiempo que me levanté fui de fiscal a una competencia de
que tenía que haber acá en La Paz. Y nada más fue ver el entrenamiento, que me fui a sacar el yeso y participé ese domingo, gané la carrera y de ahí ya nunca más quiero decir nada. Ahora, yo creo que debe ser muy diferente accidentarse uno que ver a tu hijo accidentarse. Sí. Tu hijo se rompió la clavícula, uno de tus hijos se rompió la clavícula el año pasado. El año pasado y ahora en el enduro del verano, hace una semana también Waltico tuvo una luxación de clavícula que le impidió correr la final del enduro del verano. Realmente es muy duro los accidentes de los hijos porque duelen más que a uno, ¿no? Y encima la responsabilidad y todas las cosas que vienen con esto es algo difícil de sortear. Hay mucha gente que me ha cuestionado mucho, parientes, amigos. Entonces, realmente es algo que no lo deseo a nadie ni lo quiero vivir. Yannick, ¿y tú cómo convenciste a tu familia para que te dejen practicar estos deportes extremos? Bueno, en realidad no tuve que hacer mucho trabajo de convencerlos. Por tu papi, bueno, sí, ¿no? mi Pero papá. tu mamá. Bueno, mi mamá siempre anda un poco asustada con las noticias, ¿no? Con las fotos de los saltos que ahora aparecen en Facebook cada cierto tiempo. Y bueno, sabe que es lo que me apasiona y me apoya a fin de cuentas y le gusta también en el fondo. Mis abuelitos también, mi abuelita de hecho nunca quiso venir a verme porque tiene mucho miedo, pero siempre está al tanto de mis noticias. Mi abuelito vino un par de veces y fue un honor correr con él viéndome. Y sus familias celebrando después los triunfos, eso con seguridad. Oscarito. Sí, tenemos preguntas. José Luis pregunta a ambos competidores. A propósito de accidentes, he notado que ustedes le dan especial importancia al casco. ¿Por qué es importante que en este deporte y en un transitar urbano, en bicicleta o en motocicleta, es importante y hasta vital utilizar el casco? ¿Por qué? ¿Quién empieza? El que guste, por favor. Yannick, Bueno, el casco es lo primordial, ¿no? La cabeza es lo más preciado que tenemos y también a la hora de caerse lo que más pesa y lo que más gravedad lleva, ¿no? Entonces, generalmente, o por lo menos, bueno, en los deportes que yo he practicado, el casco es imprescindible. Incluso no tiene que ser uno que esté compitiendo, que sea la necesidad de usar el casco. Incluso la gente que monta en las calles debería usarlo, ¿no? Porque es la herramienta de protección más importante, ¿no? Sí, además que, como decía Yannick, cuando uno tiene una caída, por la inercia y todo, lo primero que golpea es la cabeza. Sobre todo en estos deportes, ¿no? En una moto o en una bicicleta. Entonces, es muy importante el tema del casco. Y hay otros equipos de protección modernos de hoy en día que han revolucionado, digamos, el tema de protección, que es una cuellera, por ejemplo, que te protege todas las primeras vértebras de la cervical, que se ha demostrado que es una de las protecciones más altas que puede tener un deportista de deportes extremos en este momento. Yannick, ¿es verdad que le temes a las alturas? Esa parte no la entiendo, no encaja, porque a ver, ha practicado andinismo, bicicleta de montaña, pero le teme a las alturas. Tienes que hacer un trabajo enorme contigo mismo para hacer este deporte o estos deportes. Sí, creo que es un miedo a las alturas un poco extraño, ¿no? Porque viene de vez en cuando y bueno, tengo algunas formas de combatirlo en algunas ocasiones y en otras no. ¿Cómo combates este temor?